Vamos a seguir con nuestro estudio de Génesis. De verdad que ha sido un estudio muy edificante. Hemos aprendido realmente, nunca había estudiado el libro de Génesis como hasta ahora, siempre lo leo uno muy superficial y uno como que leía la historia de la creación y así por encimita, ¿no? Pero realmente cuando nosotros empezamos como a escudriñar, a ver las profundidades de lo que el Señor nos está hablando en la palabra, la verdad que es muy edificante, es muy rico cómo el Señor nos enseña a través de lo que Él creó, porque esa es el nombre de la serie es el origen, el verdadero origen del universo. Entonces, la semana pasada el pastor Félix nos hablaba del tema que se llamaba una catástrofe universal basado en Génesis 3, capítulo del 14 al 24, donde hablaba cuando el Señor reprendió a la serpiente y reprendió a Adán y a Eva y dijo que por causa de su pecado ellos tenían que sufrir. Pero Dios, en medio de esa situación, Dios, ahí hay una profecía ahí que es la simiente que iba a venir de Cristo, el Salvador. Y ahí Dios ya está mostrando su misericordia para con el pueblo de Israel. Amén. Entonces, en medio del pecado del hombre y sus consecuencias, extiende su misericordia, hablándoles de lo que iba a ser esa simiente. Sí, cuando el Señor le habló específicamente dijo a la serpiente, vamos a leerlo. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está ya hablando de la nueva simiente que iba a ser Cristo. Ahora, cuando el Señor le dijo a la serpiente que se iba a arrastrar y que todos los días iba a comer polvo, era tipificando que nosotros, que Satanás ya estaba derrotado. ¿Por qué? Por el sacrificio que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hermanos, vamos a continuar con un nuevo capítulo que ya es cuando viene ya la multiplicación de los hijos de Adán y Eva. Y vamos a empezar con una historia muy edificante, que es la vida de Caín y Abel. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 4 del versículo 1 al 15. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé.
y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado y precioso Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí en esta tu casa, Señor, presentando una ofrenda de adoración que es venir a escuchar tu palabra, a edificarnos, a crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Padre, gracias por cada una de las personas que vinieron en esta mañana, Señor. Dios mío, te pido que me ayudes a exponer tu palabra, Señor, a enseñar esos principios que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y que esa palabra, Señor, transforme primeramente mi vida, Señor, y la de cada uno de mis hermanos acá en este lugar, Señor. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ahí vemos en este capítulo ya empezamos a ver lo que ya es los nacimientos de los hijos de Adán y Eva. ¿Sí? Recuerden que el Señor le había dicho a Adán y Eva que el deseo era que ellos se fructificaran y se multiplicaran. Entonces ellos lo tomaron muy en serio, hermanos. Y empezaron a tener muchos hijos. Y yo mirando la palabra, prácticamente Adán vivió 800 años y dice ahí, y tuvo muchos hijos y hijas. ¿Se imagina de cuántos hijos tendría Adán y Eva en todos esos años? Muchísimos, hermanos. Entonces, pero realmente aquí nos vamos a centrar, o el Señor nos está hablando más que todo en base a los dos primeros hijos de Adán, que tal vez eran los mayores, los dos primeros, ¿sí? Que es Caín y Abel. Entonces vamos a mirar lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces ahí vemos ya lo que es la relación de un matrimonio cuando es bendecido por Dios. Dice que conoció a Eva, Adán conoció a Eva. Entonces, literalmente eso es lo que está diciendo, que ellos ya tuvieron sus relaciones sexuales como una pareja que era bendecida por Dios. Entonces dice que su primer hijo fue Caín, ¿sí? Y el segundo fue Abel. Entonces aquí vamos a mirar que miremos que en Génesis 1:28 la palabra dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Entonces aquí ellos empezaron a fructificar la tierra. Entonces, de sus dos primeros hijos primogénitos, mayores, que fue el primogénito que fue Caín y después Abel. Algo interesante que vemos acá es que aquí ya nos está especificando cuál era la labor que ejercía cada uno de ellos, en qué se desarrollaban, en qué cuál era su actividad laboral. Entonces dice que Caín era labrador o era agricultor, era una persona que estaba dedicada a la tierra. Y dice que Abel era pastor de ovejas. Entonces, hermanos, ahí vemos, porque el Señor también le había dicho a Adán que la idea era que también multiplicaran la tierra, produjeran la tierra, laboraran la tierra. Y esto es algo muy importante que vemos, cómo ya Caín y Abel ya estaban haciendo lo que sus padres le habían enseñado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si ellos ya estaban, si ya tenían esas funciones, ¿de quién lo aprenderían? De sus padres. Ahora, aquí hay algo muy interesante que podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Nosotros enseñamos a nuestros hijos la importancia de trabajar, la bendición que es trabajar. Hermano, yo recuerdo allá en el pueblito donde yo vivía, nosotros teníamos una finca. Y yo me acuerdo que
Mi papá a las 4:30 ya nos estaba parando a todos. Algo teníamos que hacer. Unos iban para la finca, otros abríamos la tienda, pero algo teníamos que hacer, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque mi padre me enseñó a trabajar desde niño. Entonces, muchas veces nosotros, hoy en día, los padres modernos, ¿no? Porque desafortunadamente los padres modernos hemos cometido errores con nuestros hijos. Ay, no, papito, no haga esto. No, 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 venga, yo lo hago. Y no deja uno que sus hijos le ayuden a hacer inclusive las cosas más elementales que son las de la casa. Ayudar a la mamá a hacer oficio o recoger al menos el desorden que hagan en el cuarto. Todas esas cosas. Y entonces, hermano, no enseñamos a nuestros hijos. Y ahí es cuando viene a mi mente una propaganda que salió muchos años que llamaban Bombril. El hijo Bombril, que lleva 20, 30, 40 años todavía en la casa y no quieren hacer nada. Y hermano, y realmente eso es un problema donde nosotros como padres también tenemos que darle cuentas a Dios de eso. Y aquí vemos claramente cómo Adán y Eva les habían enseñado a sus hijos a laborar. ¿Ve? Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículos 12 y 13. Lo que es la bendición de trabajar. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Hermanos, bendición gozarnos del trabajo, de lo que Dios nos provee. Con el trabajo que nosotros podemos sacar a nuestros hijos adelante, podemos adquirir las cosas que necesitamos como una casa, un techo, un carro, no sé, ¿sí? Pero solamente gozarnos con el trabajo. O sea, el trabajo no puede ser una carga para nosotros, que hay gente que el trabajo para ellos es una carga. Yo me acuerdo tanto hace años que yo hice un curso de ventas y me acuerdo que el conferencista decía, mire, el día tiene 24 horas, usted duerme 8 horas. 8 horas está laborando y entre esas 8 hay que ponerlo el transporte, lo de ir a almorzar. Bueno, prácticamente está usted 10 horas por fuera de la casa y el resto cuando llega a la casa llega cansado, come y ¿qué se va a hacer? A dormir. Entonces muchas veces el tiempo es corto, pero en ese tiempo de trabajo es cuando nosotros tenemos que, me decía el hombre, por eso es que nosotros tenemos que amar el trabajo, porque nosotros pasamos más por fuera de la casa que dentro de la misma casa. ¿Ve? Pero para muchas personas tal vez el trabajo se vuelve una carga. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el Señor dice, su palabra dice, también es don de Dios que el hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. O sea, es una bendición de Dios poder gozar del fruto de nuestro trabajo. Amén. Entonces, aquí vemos, como le digo, el Señor ya estaba hablando a través de esta parejita de muchachos, ya estaba viendo la necesidad de trabajar y enseñarle a trabajar. Hermanos, el trabajo es bendición. Entonces, ahora vamos a mirar el otro punto que es el origen de dar a Dios. ¿Sí? El origen de dar a Dios. Y eso lo podemos ver en el capítulo 4 del versículo del 3 al 7. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, algo importante, algo interesante que vemos acá también es el origen de dar, o sea, de traer ofrenda a Dios. Ahora, algo que vimos desde un principio, dice la Biblia que el Señor creó todo, ¿cierto? Y dice que hizo todo y se lo entregó ¿a quién? A Adán y Eva para que lo multiplicaran y lo fructificaran. Ahora, o sea, aquí no está hablando de una ofrenda por los pecados, nada de esas cosas, porque todavía no haya llegado la época de Moisés, cuando ya se estableció la ley
y por qué era que tocaba sacrificar un cordero, el derramamiento de la sangre y todas esas cosas. Pero aquí se está hablando es de dar ofrenda a Dios. Y Adán y Eva también le habían enseñado a sus hijos a dar ofrenda a Dios. Si ellos estaban haciendo eso, porque tal vez era algo que tenían como familia de hacerlo, no dice ahí que cada cuánto tiempo, pero sí dice que dan ofrenda a Dios en agradecimiento. ¿Por qué? Por todo lo que Dios ha dado, porque ellos tenían claro que todo lo que estaba era porque Dios se los había dado. Pero ahora miramos, ahora otra cosa es que nosotros también debemos, hermano, no sé cuál es nuestra actitud con las ofrendas, si traemos con alegría o con una alegría, si enseñamos a nuestros hijos también a dar ofrenda. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba muy pequeño, nosotros con mi esposa siempre decía, papito, dame un billete para que el niño lleve la ofrenda. Y siempre le enseñamos eso a nuestro hijo, a llevar la ofrenda. ¿Por qué, hermano? Para que ellos entiendan que es todo lo que nosotros tenemos porque Dios nos lo da. ¿Sí? Entonces, esos son principios que si nosotros lo aplicamos, lo vivimos primeramente nosotros y se lo enseñamos a nuestros hijos, hermano, eso va a ser de bendición para muchos de nosotros. Entonces, ellos tenían ese tiempo de siempre dar ofrenda al Señor. Ellos reconocían que Dios era el que los sostenía, por eso daban esa ofrenda en gratitud a Él. Bueno, en este estudio vamos a ver dos posturas en el dar, en la ofrenda que se dieron, ¿sí? La que dio Caín y la que dio Abel, ¿sí? Entonces, eso lo vemos lo vemos a ver en el versículo 6, en el 3. Y aconteció en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, aquí vemos las actitudes o cómo fueron presentadas, porque aquí no está hablando que la ofrenda de Caín era mala. Ahí no está hablando que la ofrenda de Caín cogió, digamos, de los frutos que ya se le estaban quedando y no los pudo vender y vaya, esto que me queda, el rezago, como dicen por ahí, ¿no? Voy a llevarle ofrenda. No, ahí no dice nada. Dice que llevó ofrenda a Dios y ellos tenían claro que la ofrenda a Dios tenía que ser una ofrenda acepta a Él, agradable a Él, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué al Señor no le agradó la ofrenda de Caín? Si ahí no dice... no dice nada, no especifica en ese momento. Pero sí dice que la ofrenda de Abel, Abel y su ofrenda agradaron a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que mirar cómo estamos nosotros, si somos agradecidos con las ofrendas que traemos a Dios. Porque hay veces, traigo ofrenda porque me toca. No, porque yo me acuerdo tanto que muchas veces uno daba ofrenda, era porque si no doy ofrenda pronto esta semana me va mal. Y si no llevo la ofrenda, si no llevo la ofrenda a la iglesia, y de pronto esta semana me pasa algo. ¿Sí? Y una de las cosas de dar ofrenda al Señor es no solamente en la parte financiera, sino darnos a nosotros mismos para Él. Entregarnos de corazón al Señor, rendir nuestra vida al Señor. Entonces, Dios también nos ha dado muchos talentos que también tenemos que ponerlos al servicio de Dios. Y esa es una manera de ofrendar a Dios. Amén. Entonces, en el versículo 3, 5 vemos que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Dios, y Abel trajo los primogénitos de las ovejas. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿por qué no le agradó a Dios la ofrenda de Caín? Entonces, vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Mira, aquí nos habla la palabra del Señor por revelación del Espíritu Santo a Juan. Dice, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, ¿cómo eran las obras de Caín? Dice, porque sus obras eran malas. Ahora, hermanos, no sabemos cómo era la vida de Caín.
Ahí no habla específicamente qué hacía él en sus tiempos libres, cómo vivía, pero lo que sí habla es que las obras de él eran malas. Entonces, si yo me pongo a pensar, cuando una persona tiene obras malas, es porque es una persona que no vive conforme a la voluntad del Señor, no vive agradando a Dios, vive en sus propios deseos carnales, vive en los deleites de él mismo, ¿verdad? Porque hermano, cuando uno vive para Dios, uno ofrenda su vida para Dios y camina conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí vemos que Caín hacía sus obras eran malas. Y sus obras eran malas era porque realmente Caín no caminaba con Dios, no andaba con Dios. Y ahí nos está hablando la palabra que Caín andaba en pecado. Así de sencillo. Pero dice que la ofrenda de Abel fue agradable. Ahí vemos también que de pronto o Caín amaba más al mundo que al mismo Señor. Y como le digo, y esas ofrendas que él traía, porque dice que ya sus ofrendas, eso era algo que ellos siempre hacían como familia. Pero dice que ya de pronto Caín ya era porque le tocaba, por tradición, porque Adán no ahí se pusiera bravo, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros, por lo menos cuando venimos a la iglesia, los cónyuges. No, yo voy porque si no hoy mi esposa se pone brava y me echa la cantaleta y ay, que por qué no va a la iglesia. Entonces voy a ir como por agradarla a ella, o viceversa. O mi esposa me está invitando y yo no quiero ir, y entonces, ay, no. Entonces, para que el esposo no le eche cantaleta, le pueden decir, no, papito, vamos a la iglesia. Pero realmente no está ofrendando su vida al Señor con amor. Está viniendo es porque le toca, ¿cierto? Y tal vez esa era la ofrenda que daba Caín. ¿Sí? Por lo menos cuando nosotros podemos dar una ofrenda de amor al Señor, hermano, eso es gratificante. Mira, algo muy bonito que gracias a Dios por lo que hemos venido haciendo, desarrollando aquí en la iglesia, que son las misiones urbanas. Y hermanos, y esa es una manera de nosotros ofrendar nuestra vida a Dios. Y yo sé que Dios agrada. Hoy precisamente, hoy hace 8 días, tuvimos la bendición de poder ir a una fundación casi media hora de Bucaramanga por carretera destapada, hermano. Pero fue una gran bendición y muchos hermanos ofrendaron su tiempo, ofrendaron sus carros para llevar a todos. Vinieron, ya no hizo falta, todos pudimos ir. ¿Sí? Pero hermano, eso es una bendición, eso es una manera de nosotros ofrendar a Dios. O sea, todo no es dinero. Entonces, ¿cómo, hermanos? Si ustedes pueden tener la oportunidad de ofrendar sus vidas, si vienen, háganlo. Mire, esta semana, en Semana Santa, vamos a tener la bendición de ir el jueves allá al Parque de los Niños, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a predicar. Hermano, vayan, nos acompañan, al menos estén apoyándonos ahí y verá usted va a ver la bendición de Dios. Hermano, ¿para qué? Para que el viernes nos podamos reunir y exponer la palabra del Señor. Entonces yo les animo a que den esa ofrenda de corazón, esa ofrenda como la que daba Abel. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. O sea, los sacrificios de una persona que no camina con la voluntad de Dios, esa ofrenda no es agradable a Dios. Dice la Biblia que cuando uno da una ofrenda agradable, Dios dice que sube como olor fragante, como un perfume, como un incienso delante de Dios. Pero cuando nosotros damos una ofrenda con una mala actitud, hermano, no va a pasar nada. Y eso por lo menos cuando dice, no, pues, no es que si yo no ofrendo, si yo no doy dinero, me va mal, pero si yo me acuerdo que había un muchacho que yo conocía y él siempre me decía, mano, es que, mano, yo le tengo una fe al diezmo, mano. Yo cuando oí eso, Dios me, ¿sí? ¿Por qué? Pero no por agradar a Dios, sino era porque él pensaba que si él daba, Dios le iba a devolver el doble. Pero realmente esa no es la actitud correcta. La actitud es correcta. Yo doy porque Dios me ha dado. Y el Señor sabrá si me da más o no me da más. Yo dependo de Él. Amén. Entonces vemos que las obras de Caín eran malos.
eran malas. Por eso Dios rechazó la ofrenda de él. Entonces, ¿por qué agradó la ofrenda de Abel a Dios? ¿Por qué agradó? Dice, vamos a lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11, versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando, mira lo que dice acá, dando Dios testimonio de las ofrendas de él, y muerto aún hablaba por ella. Miren, hermanos, de por la fe. Ahora, ellos no veían a Dios, no lo veían cara a cara, pero ellos sabían que Dios era real, y eso es una ofrenda. O sea, hermanos, nosotros estamos aquí escuchando la palabra de un Dios vivo, y ustedes están acá es porque creen en él, ¿verdad? Y saben que Dios es real. ¿Sí? Y eso es la verdadera fe en Dios. Cuando nosotros escuchamos a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros sin verlo, pero creemos que él hizo ese sacrificio por nosotros. ¿Sí? Y entonces eso era lo mismo que pasaba con Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque él tenía claro para quién estaba dando esa ofrenda. Él tenía claro a quién estaba agradando él. Entonces, hermanos, tenemos claro nosotros a quién estamos agradando. Entonces, la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel fue la fe. ¿Por qué? Porque Caín, las obras de él eran malas y no creía en el Señor prácticamente como ese Dios que era el que le daba todo realmente, lo que era el que le proveía de todas las cosas. Pero Abel sí era consciente de eso, y por eso Abel dice que era una persona apartada para Dios, porque el mismo Dios dice, dando Dios testimonio de las ofrendas. O sea, el mismo Dios daba testimonio de las ofrendas de Abel. Hermano, qué maravilloso es que Dios pueda decir, dar testimonio de las ofrendas de cada uno de nosotros, y que diga, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Amén. Entonces, miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? La fe es por el oír. O sea, ¿cómo se acrecenta la fe en nosotros hacia el Señor? Orando, leyendo la palabra, meditando la palabra, estudiando la palabra. Hermanos, o sea, nosotros no podemos ser personas que venimos aquí a la iglesia todos los domingos a escuchar la palabra, pero durante la semana ni siquiera abrimos la Biblia, ni siquiera para poner en el Salmo 91, como hacen muchas personas. Ni siquiera eso hacemos. Y nos acordamos, uy, cierto que mañana es domingo, y ya, sí, porque ya eso se vuelve una rutina en nosotros. Pero el Señor dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra. Si nosotros verdaderamente queremos crecer en la fe hacia el Señor, tenemos que oír la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra. No solamente venir acá, sino, hermano, cada día levantarnos en las mañanas a orar, a buscar la presencia de Dios, a buscar, Señor, ayúdame a caminar contigo, a permanecer en ti. Orar no es fácil, hermano. Orar no es fácil. ¿Para qué va a decir mentiras? Pero hay que hacerlo. Es la única manera de nosotros poder crecer en el Señor. Dice, un religioso no se interesa por oír la palabra, se interesa por las costumbres y por las cosas externas y temporales de este mundo, y quiere que Dios lo bendiga a su manera. O sea, hay gente, el religioso se preocupa es por las actividades. Uy, no, vamos a hacer una reunión bien chévere donde el hermanito tal, todas esas cosas, todo eso sí le gusta, la coidonía, ¿cierto? Pero realmente tiene que amar al Señor de corazón, ¿sí? O sea, y eso es lo que pasaba con los religiosos, con los fariseos. Ellos amaban eran sus tradiciones, mas verdaderamente no amaban hacer la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que aún ellos ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Amén. Un hombre de fe se interesa por oír la palabra, por crecer en la palabra. Dios se interesa también, y también se interesa por servir. Hermanos,
Pidámosle a Dios que nos ponga ese deseo de servir. Eso es una manera de ofrendar a Dios, servir en el reino de Dios. Hermano, nosotros aquí solamente somos peregrinos. Mire, alguien que me impresiona de la vida del apóstol Pablo. Él amaba servir a Dios. Él no le importaba lo que le pasara, hermano. Digo que si nosotros al menos experimentaras algo de lo que este hombre sufrió por la causa de Cristo, tal vez muchos de nosotros no estaríamos acá, ya estaríamos escondidos. Pero este hombre aguantó de todo por amor a Cristo, ¿sí? Porque él entendió que Cristo dio su vida por él, que Cristo murió por él. Y lo mínimo que era también dar su vida por la causa de Cristo. Y Pablo sabemos que él murió por la causa de Cristo. Entonces es un ejemplo, hermanos. A veces nosotros nos cuesta trabajo, vamos a la iglesia, vamos a evangelizar, vamos a predicarle a alguien. Hermanos, eso es una manera de ofrendar a Dios. Ahora lo otro que vemos en el versículo 5 y 7, que también es algo muy, muy importante, es la actitud que tuvo Caín cuando el Señor le habló o cuando el Señor dijo que no le había gustado la ofrenda. Entonces miremos lo que dice en el versículo 5 y 7. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esa palabra ensañar quiere decir se enojó, se llenó de rabia, porque el Señor le ha dicho que la ofrenda de él no era agradable. Hermano, ¿qué tal esa actitud? Cuando Dios lo está exhortando a uno, en vez de uno tomar una actitud de humildad y reconocer que uno ha fallado, este hombre dice que antes se puso fue bravo, se enojó con Dios, imagínense. Mire lo que dice en el versículo 6. En gran manera, dice, entonces Jehová mire lo que le dijo el Señor todavía en su infinita misericordia con Caín, porque aquí Caín ya la había embarrado, pero el Señor le estaba como dando una oportunidad a Caín de que se arrepintiera, como que reflexionara sobre lo que él estaba haciendo, ¿sí? Porque el Señor le dice, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué estás ensañado? ¿O por qué estás enojado? ¿O por qué estás con rabia? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y mira lo que dice acá, y aquí es donde confirma lo que leímos en primera de Juan 3:12. Dice, si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? ¿Sí? O sea, si usted hace las cosas bien, usted no va a ser exaltado, le está diciendo el Señor. ¿Sí? Y si no hicieres el bien, dice, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y dice, y con todo esto a ti será su deseo. O sea, dice, el pecado está a la puerta, pero prácticamente está diciendo usted el que toma la decisión. ¿Reacciona o se deja dominar por el pecado? ¿O se deja llevar por el pecado? Prácticamente es lo que el Señor le está diciendo. O sea, el Señor aquí le estaba dando una oportunidad a Caín de que reflexionara sobre su vida, sobre cómo estaba llevando su vida, cómo estaba ofreciendo esas ofrendas al Señor. Sí, por eso le digo, pero ¿usted por qué se enoja? Si usted está haciendo las cosas bien, su ofrenda usted va a ser exaltado. Pero si usted no hace las cosas bien, ¿cómo quiere? ¿Sí? Y realmente esa es la actitud de una persona que no quiere pedir perdón a Dios, una persona que no quiere dejar el mundo, que no quiere dejar las cosas que lo apartan de Dios. Y el Señor prácticamente le estaba diciendo a Caín, cambie su actitud, reconozca su pecado, reconozca que usted no está viviendo conforme a mi voluntad. Prácticamente eso es lo que le estaba diciendo. Mire, y fue tan tremendo la reacción de Caín, que en vez de reconocer su pecado, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a mirarlo en el versículo del 8 al 15. Y ahí es donde vemos en el tercer punto que dice, el pecado trae destrucción. Entonces,
debido a su arrogancia, debido a su altivez, a su orgullo, dice que vino a su corazón el deseo de matar a su hermano. ¿Pero por qué lo hizo? Porque sintió envidia de Abel, porque vio que las obras de Abel eran agradables a Dios. O sea, ofrendas llegaban como olor grato al Señor. Y le dio rabia, bueno, pero y muchas veces nosotros nos ha pasado en la casa con nuestros hermanos. ¿Por qué mi hermano sí? ¿Por qué mi hermano no? Y muchas cosas. Pero ahí ya, aquí vemos que Caín ya llegó al extremo de matar a su propio hermano. Y eso lo vemos, vamos a mirar del versículo del 8 al 15. Y de verdad que si Caín no toma esa actitud de reconocer su falta, y es cuando llega, y ahí donde dice en la última parte del versículo 7, dice, a ti te será tu deseo y te enseñorearás de él. O sea, como él no reconoció, dice que el pecado lo dominó, la maldad que había en él, y tomó la actitud de matar a su hermano. Pero a mí me impresiona en esta lectura es Dios todavía sigue extendiendo su misericordia hacia Caín, y aquí vamos a ver que él todavía se rehúsa a las misericordias de Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire, imagínense, mire, Dios, sabe que Dios ve todo, hermano. Dios ya había visto lo que él había hecho. Yo voy a darle como otra oportunidad, voy a preguntarle qué pasó con el hermano, así de pronto el hombre reconoce su pecado y se arrepiente, y no, Señor, perdóname. ¿Qué le dijo? Yo no sé. ¿Acaso yo soy la niñera de mi hermano? ¿Acaso yo soy el que tengo que estar a pendiente de ver qué hace, qué no hace? O sea, mire la actitud de Caín, o sea, viendo todo lo que está pasando en su vida, y todavía el Señor extendiendo su misericordia. Hermano, eso es lo que Dios hace con nosotros en todo tiempo, extender su misericordia con nosotros, hermanos, que nosotros somos pecadores, somos unos viles pecadores, que vivimos es por la infinita misericordia del Señor. ¿Sí? Y muchas personas se rehúsan a creer en el Evangelio, a creer en el Señor. Y tristemente esas personas, ¿qué les espera, hermano? Les espera el infierno. Nunca van a poder disfrutar del amor de Dios. ¿Sí? Pero aquí el Señor le dio esa oportunidad a Caín y le preguntó por el hermano, así le decía. Dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo todavía, y todavía el Señor dice, ¿pero qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y mire la maldición que le vino a Caín, y dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Mire aquí lo que vuelve y dice Caín. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, y me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mire cómo le respondió Caín al Señor. Qué actitud tan arrogante, ¿no? Ahí le dio otra oportunidad, Señor, de que reconociera. Pero simplemente se limitó a decir, grande es mi castigo para ser soportado. Hermano, qué dureza de corazón. Y a veces, hermanos, Dios extiende su misericordia para con nosotros, y nosotros todavía nos hacemos los difíciles, los duros, lo que yo no necesito de Dios. Pero hermano, qué tristeza. Y mire cómo terminó este hombre, desterrado. Ya cuando iba a trabajar, ya la tierra ya no le producía igual que antes. O sea, la maldición que vino sobre ese hombre. Y no es tanto la maldición que vino ahí, sino la maldición más grande que viene, que es la muerte eterna, que va a estar allá
en el infierno, hermano, no va a gozar de las coronas de vida que el Señor tiene para cada uno de los que creemos en Él. Amén. Entonces, de verdad que el Señor nos da muchas oportunidades, hermano. Este es un tiempo donde tenemos que reflexionar cómo está nuestra vida delante de Dios, cómo estamos ofrendando al Señor con nuestra vida. O sea, no me refiero solamente a las cosas materiales. Usted sabe, hermanos, que hay que ofrendar materialmente porque necesitamos sostener esta obra. Pero esa es una de las ofrendas que nosotros damos a Dios. Pero ofrendar con nuestra vida, buscar del Señor, clamar al Señor. Mira lo que dice, y el deseo de Dios es ese, hermano. Dios nos da tantas oportunidades. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos tengamos esa oportunidad de vivir con Él. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que ninguno perezca. El deseo de Dios es que todos podamos levantar manos santas, que podamos levantar ofrendas que lleguen como olor grato delante de Él. Hermanos, si aquí hay personas que han conocido el Evangelio, pero no han llevado una vida agradable al Señor, hoy es tiempo de arrepentirnos, hermanos. Y esta palabra, esta enseñanza nos lleva a meditar a nosotros que cada día tenemos que ser mejores delante de Dios. Cada día tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Para qué? Para que podamos nuestras ofrendas sean olor grato a Dios. Hermanos, si nosotros hemos llevado una vida de rebeldía, de desobediencia al Señor, es tiempo de volvernos a Dios, tiempo de arrepentirnos y pedir a Dios que tenga misericordia. No tomemos esa actitud que tuvo Caín de quejarse, de rebelarse. Lo que hizo fue enojarse y fue y se desquitó fue con su hermano. Esa no es la actitud correcta, hermano. La actitud es reconocer nuestras debilidades, reconocer que somos pecadores, hermanos, reconocer que a veces nosotros ofendemos a nuestro cónyuge, que a veces maltratamos a nuestros hijos con palabras. Eso es reconocer las cosas que cometemos, a veces los errores que cometemos en el trabajo. Si no estamos haciendo las cosas bien en el trabajo, hermanos, estamos desagradando a Dios. Entonces, hoy es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Mira lo que dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es tiempo de confesar nuestros pecados delante de Dios. El Señor es fiel, hermanos. Si aquí hay alguien que nunca ha entregado su vida al Señor, hoy es día de salvación. Si alguien nos está escuchando por las redes y nunca había escuchado el Evangelio, hoy es día de salvación. Hoy es día de que usted pueda conocer la misericordia de Dios, hermanos. Cuando en la palabra del Señor dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿qué hizo Dios? Sacrificó Dios en ofrenda a su Hijo Jesús. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Ese amor tan grande, hermano. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, esa es la ofrenda más grande. La ofrenda sacrificial más grande. Hermanos, Jesús hasta último momento dijo, Señor, no es que pase de mí esta copa. Dame fuerzas para cumplir el propósito para el cual tú me has llamado. Le dijo el Señor al Padre. ¿Por qué? Porque él tenía esa lucha, hermanos. Pero Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros, hermanos. Si no conocemos al Señor, hoy es tiempo de entregarle nuestra vida a Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Hermanos, el Señor no le importa lo que usted y yo hayamos hecho. Él simplemente está pidiendo que reconozcamos nuestros pecados y nos volvamos a Él de corazón. Hoy es día de misericordia del Señor. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esta palabra, Dios mío. Señor, hemos aprendido hoy sobre, Señor, ser la verdadera ofrenda a ti, Señor. La ofrenda que te agrada, Señor, la ofrenda que es de corazón, Señor. Dios mío, si nosotros hemos tenido esas actitudes como las de Caín, Señor, te pido que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, por la vida de cada uno de nosotros los que estamos acá, si te hemos ofendido, si hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Ayúdanos a vivir, a llevar una vida agradable a ti, Señor. Una vida que trascienda hasta la eternidad, Señor. Que podamos presentarnos delante de ti como aquel que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Que podamos, cuando tú nos tengas el tiempo de llevarnos a tu presencia, podamos llegar delante de ti como olor grato, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio, por esa ofrenda tan grande, Señor. La mayor ofrenda que se ha podido dar en la vida es el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, Señor, donde derramaste hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir para ti, Señor. Que podamos hacer esas ofrendas agradables delante de ti, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.